Capítulo 54. Sansón. En medio de la apostasía reinante, los fieles adoradores de Dios continuaban implorándole que libertase a Israel. Aunque aparentemente sus súplicas no recibían contestación, aunque año tras año el poder del opresor se iba agravando sobre la tierra, la providencia de Dios preparaba un auxilio para ellos. Ya en los primeros años de la opresión filistea, nació un niño por medio del cual Dios quería humillar el poderío de esos enemigos poderosos. En el linde de la región montañosa que dominaba las llanuras filisteas estaba la pequeña ciudad de Sora. Allí moraba la familia de Manoa, de la tribu de Dan, una de las pocas casas que, en medio de la deslealtad que prevalecía, habían permanecido fieles a Dios. A la mujer estéril de Manoa se le apareció el ángel del Señor, y le comunicó que tendría un hijo, por medio del cual Dios comenzaría a libertar a Israel. En vista de esto, el ángel le dio instrucciones especiales con respecto a sus propios hábitos y al trato que debía dar a su hijo. Ahora, pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y la misma prohibición debía imponerse desde un principio al niño, al que, además, no se le había de cortar el pelo, pues debía ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. La mujer buscó a su marido, y después de describirle el ángel, le repitió su mensaje. Entonces, temiendo que pudieran equivocarse en la obra importante que se les encomendaba, el marido oró así: «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer». Cuando el ángel volvió a aparecerles, la pregunta ansiosa de Manoa fue: ¿qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Las instrucciones anteriores le fueron repetidas. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Dios tenía una obra importante reservada para el hijo prometido a Manoa, y a fin de asegurarle las cualidades indispensables para esta obra, debían reglamentarse cuidadosamente los hábitos tanto de la madre como del hijo. La orden del ángel para la mujer de Manoa fue: no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar lo que le mandé. Los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. Ella misma debe regirse por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegación, si procura el bienestar de su hijo. Habrá malos consejeros que dirán a la madre que le es necesario satisfacer
todo deseo e impulso, pero semejante enseñanza es falsa y perversa. La madre se halla por orden de Dios mismo bajo la obligación más solemne de ejercer dominio propio. Tanto los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios irritables, y se los transmiten en efecto. Los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aun enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Los padres son responsables, en alto grado, no solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o idiotas. La pregunta de todo padre y madre debe ser: ¿cómo obraremos con el niño que nos ha de nacer? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos y 2 veces repetidas en la forma más explícita y solemne nos indican cómo mira nuestro Creador el asunto. Y no bastaba que el niño prometido recibiera de sus padres un buen legado. Este debía ir seguido por una educación cuidadosa y la formación de buenos hábitos. Dios mandó que el futuro juez y libertador de Israel aprendiese a ser estrictamente temperante desde la infancia. Había de ser nazareo desde su nacimiento, y eso le imponía desde un principio la perpetua prohibición de usar vino y bebidas alcohólicas. Las lecciones de templanza, abnegación y dominio propio deben enseñarse a los hijos desde la infancia. La prohibición del ángel incluía toda cosa inmunda. La distinción entre los comestibles limpios y los inmundos no era meramente un reglamento ceremonial o arbitrario, sino que se basaba en principios sanitarios. A la observancia de esta distinción se puede atribuir, en alto grado, la maravillosa vitalidad que por muchos siglos ha distinguido al pueblo judío. Los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. El uso de alimentos estimulantes indigestos es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra las semillas de la embriaguez. La verdadera temperancia
nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. La promesa que Dios hizo a Manoah se cumplió a su debido tiempo con el nacimiento de un hijo, que fue llamado Sansón. A medida que el niño crecía, se hacía evidente que poseía extraordinaria fuerza física. Sin embargo, como bien lo sabían Sansón y sus padres, esta fuerza no dependía de sus firmes músculos, sino de su condición de nazareo, simbolizada por su pelo largo. Si Sansón hubiera obedecido los mandamientos divinos tan fielmente como sus padres, habría sido su destino más noble y más feliz. Pero sus relaciones con los idólatras le corrompieron. Como la ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos, Sansón trabó amistad entre ellos. Así se crearon en su juventud intimidades, cuya influencia entenebreció toda su vida. Una joven que vivía en la ciudad filistea de Timnán conquistó los afectos de Sansón, y él decidió hacerla su esposa. La única contestación que dio a sus padres temerosos de Dios, que trataban de disuadirle de su propósito, fue: «Esta agradó a mis ojos». Los padres cedieron por fin a sus deseos, y la boda se efectuó. Precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debiera haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios, o si se estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. A todos los que tratan primero de honrarle a Él, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. ¿Cuántos hay que siguen el mismo camino que siguió Sansón? ¿Cuán a menudo se formalizan casamientos entre fieles e impíos, porque la inclinación domina en la elección de marido o mujer? Los contrayentes no piden consejo a Dios, ni procuran glorificarle. El cristianismo debiera tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial, pero con demasiada frecuencia los móviles que conducen a esta unión no se ajustan a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando
de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a aliarse con sus súbditos. Y para lograr esto, trata de despertar pasiones impuras en el corazón. Pero en su palabra el Señor ha indicado clara y terminantemente a su pueblo que no se una con aquellos en cuyo corazón no mora su amor. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? En el festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. Quienquiera que voluntariamente entabla relaciones tales, se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de sus compañeros. Pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos, y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. La esposa traicionó a su marido antes de que hubiese terminado el banquete de bodas. Indignado por la perfidia de ella, Sansón la abandonó momentáneamente y regresó solo a su casa de Sora. Cuando, después de aplacársele el enojo, volvió por su novia, la halló casada con otro. La venganza que él se tomó al devastar todos los campos y viñedos de los filisteos, los indujo a asesinarla, a pesar de que las amenazas de ellos le habían hecho cometer el engaño que dio principio a la dificultad. Sansón ya había dado pruebas de su fuerza maravillosa al matar solo y sin armas un leoncillo, y al dar muerte a 30 de los hombres de Ascalón. Ahora, airado por el bárbaro asesinato de su esposa, atacó a los filisteos e hiriólos con gran mortandad. Y entonces, deseando encontrar un refugio seguro contra sus enemigos, se retiró a la cueva de la peña de Etán, en la tribu de Judá. Fue perseguido a este sitio por una fuerza importante y los habitantes de Judá, muy alarmados, convinieron vilmente en entregarle a sus enemigos. Por lo tanto, 3,000 hombres de Judá subieron a donde él estaba. Pero aún en número tan desproporcionado, no se habrían atrevido a aproximársele si no hubieran estado seguros de que él no haría ningún daño a sus conciudadanos. Sansón les permitió que le ataran y le entregaran a los filisteos, pero primero exigió a los hombres de Judá que le prometieran no atacarlo, para no verse él obligado a destruirlos. Les permitió que le ataran con 2 sogas nuevas, y fue conducido al campamento de sus enemigos en medio de las demostraciones de gran regocijo que hacían éstos. Pero mientras sus gritos despertaban los ecos de las colinas, el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Hizo pedazos las cuerdas fuertes y nuevas,
como si hubieran sido lino quemado en el fuego. Luego, haciendo la primera arma que halló a mano, y que, si bien era tan solo una quijada de asno, resultó más eficaz que una espada o una lanza, hirió a los filisteos, hasta que huyeron aterrorizados, dejando 1000 muertos en el campo. Si los israelitas hubiesen estado dispuestos a unirse con Sansón para llevar adelante la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores. Pero se habían desalentado y acobardado. Por pura negligencia habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado realizar en cuanto a desposeer los paganos, y se habían unido a ellos en sus prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia, siempre que no fuese dirigida contra ellos mismos. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor, se sometían mansamente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios. Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia le abandonaban y se unían con sus enemigos. Después de su victoria, hicieron los israelitas juez a Sansón, y gobernó a Israel durante 20 años. Pero un mal paso prepara el camino para otro. Sansón había violado el mandamiento de Dios, tomando esposa de entre los filisteos, y otra vez se aventuró a relacionarse con los que ahora eran sus enemigos mortales, para satisfacer una pasión ilícita. Confiando en su gran fuerza, que tanto terror infundía a los filisteos, fue osadamente a Gaza, para visitar a una ramera de aquel lugar. Los habitantes de la ciudad supieron que estaba allí, y desearon vengarse. Su enemigo se había encerrado dentro de las murallas de la más fortificada de todas sus ciudades. Estaban seguros de su presa, y sólo esperaban el amanecer para completar su triunfo. A la medianoche Sansón despertó. La voz acusadora de la conciencia le llenaba de remordimiento, mientras recordaba que había quebrantado su voto de nazareo. Pero no obstante su pecado, la misericordia de Dios no le había abandonado. Su fuerza prodigiosa le sirvió una vez más para libertarse. Yendo a la puerta de la ciudad, la arrancó de su sitio y se la llevó con sus postes y su cerrojo a la cumbre de una colina en el camino a Hebrón. Pero ni aun esta arriesgada escapada refrenó su mal proceder. No volvió a aventurarse entre los filisteos, pero continuó buscando los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, a poca distancia de donde había nacido él. Ella se llamaba Dalila, la consumidora. El valle de Sorek era famoso por sus viñedos, y éstos también tentaban al vacilante nazareo
quien había hecho ya consumo de vino, quebrantando así otro vínculo que le ataba a la pureza y a Dios. Los filisteos observaban cuidadosamente los movimientos de su enemigo, y cuando él se envileció por esta nueva unión, decidieron obtener su ruina por medio de Dalila. Una embajada compuesta por uno de los hombres principales de cada provincia filistea fue enviada al valle de Sorek. No se atrevían a prenderle mientras estaba en posesión de su gran fuerza, pero tenían el propósito de averiguar si posible fuera el secreto de su poder. Por consiguiente, sobornaron a Dalila para que lo descubriera y se lo revelara a ellos. Al verse Sansón acosado por las preguntas de la traidora, la engañó diciéndole que las debilidades de otros hombres le sobrevendrían si se pusieran en práctica ciertos procedimientos. Cuando ella hizo la prueba, se descubrió el engaño. Entonces le acusó de haberle mentido y le dijo: ¿Cómo dices, yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. 3 veces tuvo Sansón la más clara manifestación de que los filisteos se habían aliado con su hechicera para destruirle. Pero cuando ella fracasaba en su propósito, hacía de ello un asunto de broma, y él ciegamente desterraba todo temor. Día tras día Dalila le fue instando con sus palabras hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Sin embargo, una fuerza sutil le sujetaba al lado de ella. Vencido por último, Sansón le dio a conocer el secreto. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré debilitado y como todos los hombres. Enseguida envió Dalila un mensajero a los señores de los filisteos, para instarlos a venir sin tardanza alguna. Mientras el guerrero dormía, se le cortaron las espesas trenzas de la cabeza. Luego, como lo había hecho 3 veces antes, ella gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Despertándose repentinamente, quiso hacer uso de su fuerza, como en otras ocasiones, y destruirlos. Pero sus brazos impotentes se negaron a obedecerle, y entonces se dio cuenta de que Jehová ya se había de él apartado. Cuando se lo hubo rapado, Dalila empezó a molestarle y a causarle dolor para probar su fuerza, pues los filisteos no se atrevían a aproximársele hasta que estuvieran plenamente convencidos de que su fuerza había desaparecido. Entonces le prendieron, y habiéndole sacado los ojos, lo llevaron a Gaza. Allí quedó atado con cadenas y grillos en la cárcel, y condenado a trabajos forzados. Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles.
poco a poco, había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él, pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y le abandonó. No había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaban. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades, y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, le volvía gradualmente su fuerza, pero sus enemigos, considerándole como un prisionero encadenado e impotente, no sentían aprensión alguna. Los filisteos atribuían su victoria a sus dioses, y regocijándose, desafiaban al Dios de Israel. Se decidió hacer una fiesta en honor de Dagón, el dios pez, protector del mar. De todos los pueblos y campos de la llanura filistea se congregaron la gente y sus señores. Muchedumbres de adoradores llenaban el gran templo y las galerías alrededor del techo. Era una ocasión de festividad y regocijo. Resaltó la pompa de los sacrificios seguidos de música y banqueteo. Entonces, como trofeo culminante del poder de Dagón, se hizo traer a Sansón. Grandes gritos de regocijo saludaron su aparición. El pueblo y los príncipes se burlaron de su condición miserable y adoraron al Dios que había vencido al destruidor de nuestra tierra. Después de un rato, como si estuviese cansado, Sansón pidió permiso para descansar, apoyándose contra las dos columnas centrales que sostenían el techo del templo. Elevó entonces en silencio la siguiente oración: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Con estas palabras abrazó las columnas con sus poderosos brazos, y diciendo, muera yo con los filisteos, se inclinó, y cayó el techo, matando de un solo golpe a toda la vasta multitud que estaba allí. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. El ídolo y sus adoradores, los sacerdotes y los campesinos, los guerreros y los nobles,
quedaron sepultados juntos debajo de las ruinas del templo de Dagón. Y entre ellos estaba el cuerpo gigantesco de aquel a quien Dios había escogido para que libertase a su pueblo. Llegaron a la tierra de Israel las nuevas del terrible derrumbamiento, y los parientes de Sansón bajaron de las colinas y sin oposición rescataron el cuerpo del héroe caído. Y lleváronle y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. La promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos se cumplió, pero cuán sombría y terrible es la historia de esa vida que habría podido alabar a Dios y dar gloria a la nación. Si Sansón hubiera sido fiel a su vocación divina, se le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él cedió a la tentación, y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre y la muerte. Físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte, pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina, y no por las que le dominan a él. El cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón para que pudiera prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado. Al principio mismo de la vida se vio rodeado de condiciones favorables para el desarrollo de su fuerza física, vigor intelectual y pureza moral. Pero bajo la influencia de amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios que es la única seguridad del hombre, y fue arrebatado por la marea del mal. Los que mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas, pueden tener la seguridad de que Dios los guardará. Pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación, caerán tarde o temprano. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición, y ella será dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios, que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión, ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado.